Muy buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más a Reflexiones Culé y el día de hoy vamos a hablar de ese Barça 3, Atlético de Madrid 0 del día de ayer por la vuelta de semifinales de Copa del Rey. Como ya ustedes recordarán, hace 3 semanas jugamos probablemente el peor partido de la era Hansi Flick en el Wanda Metropolitano y lo perdimos 4-0. Un partido dantesco, un partido horrible, un partido donde no sale nada, un partido muy malo, un partido donde incluso los más pequeños detalles jugaron en nuestra contra, ¿no? Y claro, bueno, yo ya lo había dicho en el video del fin de semana que, o sea, creía que con un escenario como el que se dio, el Barça iba a ir por el partido, pero que no estaba del todo seguro, me parece a mí. Que Flick les dijera, bueno, vayan a buscar el partido, jueguenlo como si fuese una final. No creo, porque es que además salió bastante costoso en ese aspecto, porque perdimos a Koundé, perdimos a Balde, o sea, perdimos a dos titulares básicamente durante mes y medio. Entonces, pues claro, con ese riesgo de que el Barça también iba justo físicamente, pues a mí me parecía improbable que Flick les dijera que fuesen a buscar el partido como sea, pero claro, ya cuando, de nuevo, así como dije también, se cae en ese escenario de que justo al medio tiempo vas ganando 2-0, pues lo normal era que lo fuese a buscar. Aún así, desde el principio del partido yo vi al Barça bastante enérgico, bastante intenso. Bueno, ¿qué vamos a decir? No, es un partido muy completo del Barça, un gran partido del Barça que entendía que necesitaba poner la intensidad desde el minuto 1, que estuvo muy bien en la presión, que corrió hasta cuando ya no había piernas, tan sencillo como eso. Defensivamente soberbios, a pesar de que el Atlético de Madrid tuvo una que otra chance muy clara, pero es que claro, aquí es cuando el sistema sí se hace viable. Porque si a ti te generan 3 ocasiones, es que tú generaste 15. Entonces, claro, te dan las cuentas, ¿no? Te dan las cuentas. Pero bueno, igual no nos termina dando. Era muy difícil. Yo veía al Barça que, bueno, ya estaba eliminado. Porque es que 4 goles es muy complicado. A pesar de que no sucedió esa eliminación en el partido de vuelta como yo pensé. Porque yo dije, bueno, el Barça si quiere le puede meter 4. Puede esforzarse para meterle 4. Pero que no reciba ninguno, eso era lo difícil. Y bueno, el Barça lo logró no encajar ningún gol, con mucho mérito del equipo en general, pero también de los centrales. Me parece que estuvieron excelentes. Cubarsí me parece que es un partidazo como no lo venía haciendo desde hace un tiempo. Y bueno, marcamos 3 goles y había margen para meter ese cuarto gol, que al final no cae por cuestiones de que, bueno, el Atlético hace lo que puede y el Barça ya no tenía piernas. Creo que también necesitó mucho de ese 9 de área rematador. Al final tuvo que poner a Araujo, Flick, que no lo critico evidentemente, porque es que no tenía ese jugador que aguantase duelos en el área para pescar un cabezazo. Y al final no termina dando. Pero ¿qué más? Decir que el Barça hizo un partido muy completo, un partido para enorgullecer a la afición. Yo me siento muy representado por este equipo, un equipo que, a pesar de la gran adversidad que ya venían diciendo desde hace unos días, e incluso en ese día del Wanda, que bueno, se puede remontar, vamos a intentarlo, si la afición está con nosotros, y bueno, yo creo que no nos mintieron ni un segundo. De verdad lo intentaron, se lo creyeron, lo buscaron hasta el final, desde el minuto 1, hicieron todos los méritos, de nuevo, corrieron incluso sin piernas ya, se fueron cayendo en el camino, ya estaban jadeando desde el minuto 60 por el gran esfuerzo físico que habían hecho, pero no se da. Tuvo que pasar casi un año para volver a estar eliminados en una competencia, lo cual tiene bastante mérito, porque claro, el año pasado nos elimina el Inter, pero todo lo demás lo ganamos. Un año después seguimos vivos en Champions, nos quedamos muy cerquita de llevar a la largue la posibilidad de una final. Estamos primeros en Liga, ganamos la Supercopa de España, entonces tiene mucho mérito también mantener ese nivel competitivo, ¿no? Pero sí, esta vez no nos da, hay que aceptarlo. Yo creo que el luto
digamos, la molestia, la frustración, la decepción, pues ya se pagó el día de Wanda, ¿no? Ese día ya todos dijimos, bueno, esto es lo peor que nos puede pasar, estamos básicamente eliminados, el partido de vuelta va a ser un poco un trámite también, como que un partido muy intrascendente, que al final no lo termina siendo, creo yo, tanto porque el equipo demuestra la actitud que ya sabemos que tenía, pero que bueno, siempre cae bien que lo vuelva a demostrar, como por el aspecto de perder los jugadores, que son titulares además, importantes. Entonces, bueno, pero la eliminación al final no duele, porque eso ya dolió en su momento, digamos, lo pagamos antes, ya ahorita, pues bueno, lo que queda es aplaudirle al equipo, reconocerle el esfuerzo y seguir adelante porque no hay otra manera. Me parece que el Atlético de Madrid hizo un partido muy malo, un partido muy vergonzoso. Yo entiendo que, claro, con ese partido de 4-0 que tenían, pues la ventaja era muy grande, era muy improbable que el Barça pudiese remontar la serie, pero me parece que tomó una actitud, o sea, yo desde el principio del partido dije que es que el Atlético de Madrid estaba pidiendo los goles, porque estaba muy atrás, estaba muy pasivo, estaba permitiéndole muchas cosas al Barça. Y yo creo que si Ferran no hubiese tenido un partido tan malo, porque al final tiene un partido muy malo, no digo que Lewandowski lo hubiese hecho mejor, pero si hubiese tenido más acierto o algo, pues yo creo que le habría puesto mucho más en aprietos y creo que incluso habría podido empatar la llave en ese gol ya de Bernal. Pero bueno, son cuestiones, las cosas pasan como pasan, pero me pareció que el Atlético hizo un partido muy malo, no le metió nada de intensidad, no me parece ni siquiera que hayan defendido realmente bien. Tuvieron algunas ocasiones, por supuesto, porque el Barça te las va a dejar, pero aún así, pues bueno, no las logran capitalizar, están muy desacertados, ya intentando el último pase. Hay un momento en el primer tiempo donde ellos como que se sueltan un poco más, como que intentan buscar más al Barça, pero al final el Barça se impone y se termina adueñando del partido también a través de un Pedri que se dejó todo, se dejó absolutamente todo, como el resto del equipo, pero siempre te quedas con los más buenos, ¿no? Y Pedri incluso rechaza una sustitución, él dice yo quiero jugar, ya estando en las últimas, al borde de romperse, creo yo incluso, que bueno, ya vamos a hablar de un temita que yo creo que es bastante relevante. Pero bueno, Pedri, un Pedri que domina a su antojo, que yo creo que ya lo había dicho, tampoco hay que ser un genio para decirlo, es el talón de Aquiles de Simeone y básicamente de cualquier entrenador también, pero sobre todo de Simeone, que nunca le ha podido encontrar la vuelta a Pedri, de cómo contenerlo, de cómo manejarlo, de cómo evitar que el balón pase por él, y bueno, hoy es otro día más de ese estilo. No puede hacer nada el Atlético y el Barça va como va, se hace lo que se puede, consigue un gol, bueno, consigue 3 goles evidentemente, pero consigue un gol, el primero que es el de Marc Bernal, que luego hay que hablar de él también porque hace un partido muy bueno, mete 2 goles, como ya lo he dicho, es una especie de navaja suiza. Hace varias cosas, tiene llegada, que es una de las cosas que estamos viendo últimamente y yo creo que lo va a ir desarrollando más en el futuro. Y bueno, después de una jugada también muy buena de desborde de Lamine Yamal en la segunda jugada de un córner. El segundo viene en un penalti muy, no sé si justo, pero un penalti pitable al fin y al cabo, que le comete Pubil a Pedri, que lo termina convirtiendo Rafinha, que es un tipo que aparentemente no falla penales. Que bueno, de hecho ese penal es lo que realmente pone en juego al Barça, porque el Barça yo creo que tuvo sus momentos más flojos entre ese periodo del primer gol al penal. Yo creo que si se hubiesen ido al medio tiempo ganando 1-0, pues no se lo creen tanto en el segundo tiempo, de repente baja un poco más la intensidad y se hace mucho más un partido de trámite. Pero es que ese penal le da la vida al Barça, cae justo antes del final del primer tiempo. Entonces, claro, entramos en ese escenario donde el Barça lo va a buscar porque lo ve cerca y
Y bueno, así fue efectivamente. Hay gente diciendo bueno, pudo haber sido un robo, que no sé qué. Yo no creo, la verdad. Yo creo que Pubil se arriesga bastante, tira la pierna bastante. O sea, yo creo que a primeras es bastante evidente. Creo que sí hay un contacto. Ya sabemos cómo son estas acciones. Yo no creo que haya sido clarísimo, pero creo que ganó muchas papeletas para que lo pitaran. Creo que hay contacto, y si hay contacto, pues lo pita y ya está. Y bueno, en el segundo tiempo es un poco más de lo mismo, el Barça buscándolo. Es un partido bastante monótono en ese aspecto, porque el Atlético de Madrid nunca reacciona, nunca se intenta imponer, o quizá debería decir que el Barça no lo deja imponerse y el Barça sigue buscando el gol. Creo que bueno, también aquí influyó el hecho de que el tercer gol, si bien deja un margen de maniobra importante para el cuarto gol, no es como meter un gol en el minuto 50, en el minuto 55, 60. Creo que ya el Barça estaba entrando poco a poco en ese periodo de, bueno, ya las piernas no dan y todavía nos faltan 2 goles. Cuando cae el tercero y ya para el último tramo está bastante exhausto. Entonces, que bueno, es un tercer gol que por cierto viene otra vez del pie de Marc Bernal, que agarra un centro muy bueno de Cancelo, que hizo un buen partido. En general todos hicieron un buen partido. Creo que el que más pudo haber estado algo apagado es Fermín, que bueno, tiene estas cosas de que hay partidos en los que se le da muy bien, hay otros partidos en los que no. Creo que por intensidad igualmente sin balón estaba muy a la altura, pero bueno, son cosas de cosas. No es un día para realmente criticar a nadie. Creo que hay jugadores que sí pudieron dar más de sí, como Ferran, que tuvo alguna que otra ocasión para resolver mejor esas oportunidades y tal vez convertir un gol. Pero bueno, en general es un gran esfuerzo del equipo, de nuevo, un equipo del que hay que sentirse orgulloso y del que creo que todos nos sentimos representados, ¿no? Y bueno, las cosas se dan así. Hay que hablar de bueno, algo que yo estoy notando, que es la preparación física en el Barça. Yo entiendo que vivimos en un fútbol donde el calendario es a veces estúpidamente apretado. Y claro, es que esta situación del día de ayer me parece a mí curiosa, por lo menos. Yo sí, ya desde la primera vuelta veía que el Barça se cansaba más. Esto puede ser evidentemente multifactorial, pero yo creo que hay manita de la preparación física en el Barça. ¿Por qué lo digo? Porque para mí no es normal que en el mismo partido se rompan los 2 laterales y que al minuto 60 ya estaban jadeando. O sea, al minuto 60 ya el Barça no tenía piernas, lo cual a ti te pone a pensar en qué habría sucedido de una hipotética prórroga. Se nos lesionan 2-3 más. O sea, 30 minutos más de esa intensidad no lo sabía en el armario. Entonces, ¿o cómo te deja esto para los partidos de gran intensidad que se vienen? O sea, el Barça no tiene ritmo, no tiene la fuerza física para el ritmo Premier, que va a tener que vivir sí o sí en el estadio de Newcastle la próxima semana. Que ya estuvimos ahí, por supuesto, pero es que no cuentas con Frenkie para controlar el balón como lo controlaste ese día, que también te costó al inicio. O sea, es un ritmo muy, muy distinto. Y ya no solamente es hablando del ritmo Premier, sino también de esas grandes instancias. Que si en cuarto de final te toca Tottenham o Atlético de Madrid, que si en semifinales te toca Arsenal. O sea, el Barça no está preparado físicamente para partidos de esa intensidad. Hay algunas excepciones como Lamine Yamal, que yo la verdad es que lo vi pletórico físicamente hasta el minuto 90, pero no, los demás no tienen ese tipo de físico. Yo creo que justamente ya había hablado de esto en el día con el PSG, creo yo, ya fue hace un tiempo ese partido, pero creo que en ese partido con el PSG yo ya había dicho como que es que el Barça no tiene ese perfil físico como lo tienen en Nuno Méndez, en Hakimi
en jugadores que te aguantan una gran intensidad sostenida. El Barça no tiene eso. Y yo creo que se le están viendo las costuras, nos está jugando bastante en contra, no tanto a nivel de juego, pero sí a nivel de bajas. Porque es que de nuevo, tú vas a St. James Park sin Frenkie de Jong, no sé si sin Lewandowski, sin Koundé y sin Balde. O sea, vas a jugar en Newcastle con Gerard Martín, con Cancelo y sin recambios. No hay laterales. No hay laterales. Porque en la saga va a tener que jugar Eric con Cubarsí, que a veces te inventabas a Eric de lateral. Quizás tenga que poner a Araujo de central, de hacer falta. Pero no hay laterales naturales en el equipo. Entonces también te pone a pensar en que el equipo tiene una profundidad de plantilla bastante justa, por no decir inexistente. Faltan perfiles, faltan relevos, que a ver, no es normal tampoco que se te lesionen dos laterales en el mismo partido, pero es que igual tú no tenías realmente un reemplazo de Koundé, y los reemplazos de Balde son justos. No tienes otro perfil como el de Pedri. Entonces, por más que de repente tú puedas decir, pues la verdad es que hemos jugado unos partidos y no lo he extrañado y tal, yo creo que al final igual te saca mucha chicha, te penaliza bastante. Y de nuevo, o sea, no veo al Barça con el ritmo físico para aguantar 90 minutos de gran intensidad. Y aparte la profundidad de plantilla es mala para afrontar lo que queda de temporada. Lo cual, ahí bueno, hay que ver qué ocurre, pero o sea, no me parece normal. Yo sé que el Barça jugó el sábado, son 3 días de reposo, bueno, es domingo, lunes, son 2 días de reposo. De repente no son tantos, yo creo que evidentemente estas cosas también afectan, pero o sea, es que tú ves otros equipos y no la pasan tan mal físicamente. Pero bueno, estas son ideas mías, yo no sé qué pensarán ustedes. Yo creo que sí se nota que hay una preparación física algo deficiente, que no se nota mucho porque claro, en Champions pues no siempre te tocan rivales difíciles, el ritmo en la liga es bastante, no voy a decir lento, pero sí mucho más posicional, no es de tanta ida y vuelta, entonces el Barça lo puede manejar muy bien, pero en partidos como estos hay que verlo, pero quería hacer ese inciso sobre la preparación física en el Barça porque yo creo que no está a la altura para las grandes noches que nos esperan y que ya nos penalizaron, y hay que ver cómo el Barça se las apaña sin Koundé y sin Balde, que han sido jugadores. Balde últimamente ya venía cayendo un poco, creo que también había tenido una lesión en la primera vuelta, me parece, pero Koundé venía jugándolo absolutamente todo. Hay que ver qué sucede, pero bueno, quería hacer ese apartado. Ahora, en lo que tiene que ver con el partido y con la llave, pues bueno, ya se dijo todo. Un partido muy bueno el Barça, no le alcanza. Por cuestión de detalles también, creo que el Barça era un buen día, incluso habría podido remontar la llave en los 90 minutos. De nuevo, siempre fue una cuestión de el Barça no debe recibir goles, y no los recibió, pero desafortunadamente no le terminó dando para ese otro gol. Y ya no te digo yo de ese gol que le anulan a Cubarsí en la ida, porque habría empatado la llave. Quién sabe qué habría ocurrido si el Barça metía esos 4 goles. De nuevo, me parece un partido muy malo del Atlético, vergonzoso diría yo incluso, porque por más que el Atlético de Madrid pues todos podíamos esperar que fuese a defender sobre todo el resultado, porque no tenía la necesidad realmente de marcar goles, pues igual me parece que hicieron un trabajo muy malo, muy lamentable. Pero bueno, igualmente hicieron sus méritos en la ida, son justamente finalistas, y nada, pues te habla muy bien del equipo, te habla de que todos van a una, te habla de que todos tienen esa actitud, ese respeto, ese sentido de pertenencia, y bueno, van a competir, de eso que no quepa duda. Ahora la cuestión es aprender, no repetir los mismos errores, que creo que también es algo que yo últimamente he dicho. Yo veo al Barça cometiendo errores repetidos, ¿no? Errores que ya habían ocurrido, como no aprender de ello, ¿no? Al final el Barça es un equipo bastante joven, es un Barça que Flick nos ha hecho olvidar que está a su modo en una transición de ese Barça perdedor entre comillas, de ese Barça
post Messi, sin Busquets, sin Piqué, que se está volviendo a encontrar. Y esto le va a servir, todo es bueno, todo va a ser experiencia a largo plazo. Espero que el Barça pueda captar las deficiencias que pueda tener para que en el verano se refuerce, se le plantee algunas cosas, pero hay que ver. Y claro, de nuevo, o sea, tú tienes que ver la intensidad que puso el Barça en el primer tiempo, que es lo que realmente te hace sostenible el sistema. Es muy difícil mantener eso toda una temporada. Es muy jodido. Para ello necesitas o muchos recambios o una preparación física o unos perfiles de jugadores que no los tienes y que el Barça no los produce del todo. Entonces hay que ver cositas, hay que aprender, hay que reflexionar, pero ¿qué va? Hablando del partido, nada que recriminarle al Barça ni a Flick. Lo intentaron, no se pudo, pero eso es lo que hay que pedir, que compitan, que den la cara, que representen a la institución, y eso es lo que hicieron. No se les puede pedir más en ese aspecto. Entonces, pues nada, no creo que quepa a hablar mucho de esto. Ya se nos acabó una competición. Lamentablemente no vamos a poder repetir el triplete nacional como el año pasado. Nos quedamos muy cerca. Pero bueno, el fútbol no siempre se puede ganar todo. A mí lo que me molesta es lo que yo ya he dicho, ¿no? Que el Barça a mí me parece con una gran diferencia, el mejor equipo en España. Y claro, si tú eres el mejor equipo en España con diferencia, pues tú deberías estar en la final. Y no solamente eso, sino que deberías ganarla. Porque eso es así. Porque el día del Wanda fue un accidente absoluto. Y aún así el Barça estuvo a nada de empatar la llave. Y tenía la capacidad de remontarla. Pero bueno, detalles, cosas, fútbol, señores, fútbol. Entonces eso es lo que a mí me molesta, que el Barça las tenía todas, porque es que ya no estaba el Real Madrid. O sea, el último feo que quedaba era el Atlético de Madrid, porque ya lo que quedaba era una hipotética final con la Real Sociedad o con el Bilbao, que si el Barça es mejor que el Atlético de Madrid, pues ya no te digo yo de la Real Sociedad y del Bilbao. Pero bueno, así pasa. Pero ya fue, ya lo que queda es seguir viendo hacia adelante. Nos queda la Champions y la Liga, que de nuevo yo creo que la Liga el Barça la va a terminar ganando. El Madrid viene de hacer un partido muy lamentable y además de dejarse puntos otra vez el lunes con el Osasuna. El viernes tiene que ir a Vigo, lo veo una visita bastante complicada, tienen muchas bajas también. Yo creo que se vuelven a dejar puntos, no digo que pierdan, pero yo creo que se dejan puntos nuevamente, así sea con un empate. Y el Barça tiene que ir el fin de semana a San Mamés, que en otros tiempos se diría un partido muy complicado, un partido de mucha intensidad, un partido muy feo, sobre todo por el campo, que siempre es un hervidero. Pero es que este Bilbao, bueno, ya hemos hablado del Bilbao, hablamos del Bilbao cuando jugamos en el Camp Nou, y ya hablamos del Bilbao cuando jugamos en Supercopa. O sea, este Bilbao no es ese equipo que te pueda dar temor. Entonces, claro, ya el Barça lo puede perder también, por supuesto, pero digamos, a priori no se ve un partido tan complicado como lo podía ser, por ejemplo, la temporada pasada o la temporada antepasada, sobre todo en San Mamés. Yo creo que el Barça puede ganar, a pesar de las bajas que tiene. Y bueno, seguir, es una de esas salidas complicadas que quedan. Creo que más allá de esa, ya luego quedaría la del Wanda. Y que va, todo lo demás en casa. Ya jugó en el Villamarín, ya jugó en Mestalla. Sí, ya jugó en Mestalla, me parece. En el Pizjuán. Bueno, no estoy seguro si ya jugaron en Mestalla. Bueno, ya jugó en la Cerámica. En fin, que ya tuvo varias salidas difíciles. Ya jugó en el Bernabéu. Creo que es de esas últimas salidas feas que quedan. Y creo que además es bastante accesible para el Barça. Ya luego tiene que pensar en el partido de Champions. Pero partido a partido, como dice el impresentable del Cholo, quien por cierto, por algún motivo no tiene a alguien que lo asesore cuando habla, porque a mí me parece una locura que haya dicho en rueda de prensa que cuando vio el partido 3-0 a favor del Barça, él dijo, esto es el Atlético. Bueno, es que, o sea, no sé cuál es la reacción de ustedes al escuchar eso, pero a mí me parece verdaderamente catastrófico, me parece una barbaridad decir eso. Pero bueno, eso es cuestión de ellos. De nuevo, pasaron muy bien. Yo creo que ya no da para hablar más. Yo ya
Me cansé. Vamos a dejarlo así de momento. Ya les estaré hablando el fin de semana, que además ya para ese partido habrá jugado el Real Madrid, así que sabremos cómo estamos, si sacamos distancia o no, o si la recortaron, puede ser, pero bueno, cada cosa a su tiempo. Bueno, si les gustó, denle like y suscríbanse, comenten, que nada me gustaría más que hablar con ustedes, y nos veremos en la próxima.